Hoy día les subo entonces la grabación de la clase, ¿ya? Recordando de que las clases voy a grabarlas para que todos puedan ver más o menos, ¿cierto?, el contenido fuera de la clase regular, ¿ya? Así que esa es la forma en la que vamos a ir trabajando. Entonces, voy a ir explicando los contenidos, ¿ya? A ver, el hacer ahora, la primera pregunta dice, ¿cuál es el nivel más bajo donde existe vida? Entonces aparece la alternativa átomo, molécula, célula y organismo. De estas alternativas ya deberían primero reconocer el concepto de nivel más bajo, que se refiere explícitamente a los niveles de organización de la vida. Entonces, el nivel más bajo, si bien es a modo general átomo, que ese podría ser un distractor, pero dice donde existe vida. Entonces, los átomos no tienen vida, por lo tanto, esa no corresponde. En ese caso, la alternativa correcta sería la C. ¿Ya? Ahí está el nivel de vida. Entonces, existen básicamente como de la organización de la vida, organización en general, ya existen tres niveles: el de átomo, el de célula y eh, el de organismo, y un último que es el de ecosistema. Entonces, en el primero no hay vida, este es el primero donde hay vida, este es donde como de la organización básica de todo ser vivo es el organismo, y después como el nivel más alto que se organizan los ecosistemas son los, ¿cómo se llama esto? Los ecosistemas como tal, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a una célula? Bueno, el primero es de un átomo, el segundo un órgano, ¿ya? El tercero son tejidos. Si bien en cada una de esas se ve una célula, ¿ya? De hecho, esos son grupos de células. Todo eso, ¿cierto? Son tejidos. Y esta es la única que donde aparece una célula, ¿ya? Bueno, en la clase de hoy día vamos a hablar sobre la teoría celular, básicamente para ver de qué estamos formados, ¿cierto? Y por qué es importante estudiar las células. Entonces, a modo general, cuando nosotros miramos los tres grupos de imágenes, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que lo que los hace ser semejantes. Primero, ¿cierto? Nosotros vemos un árbol, que es un organismo, después vemos varios organismos, que son humanos, después vemos otro grupo de organismos, ¿ya? En ambos casos, todos tienen en su interior células, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta ahí era célula, ¿ya? Eso es lo que tienen en común. ¿Qué diferencia observa entre ellos? Básicamente es el tipo de células que los componen y qué tan complejos son o no. Ya, cuando hablamos de célula, la definición dice que es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿ya? Por lo tanto, van a haber organismos de diferentes tipos, unicelulares o también pueden ser pluricelulares. ¿Cómo fue que se empezó a describir ya lo que era una célula? Para eso hay que ir a los tiempos antiguos, ya más o menos la década entre el 1600 al 1700, estaba este caballero que se llamaba Robert Hooke, que logró observar por primera vez ya una observación de una célula, pero él no vio células como tal, sino que vio los restos de una célula. Por ejemplo, esos hoyitos que se ven en negro corresponden a las paredes celulares. Entonces lo que se ve en el espacio es donde había una célula y lo que deja el rastro son las paredes de esa célula. Por lo tanto, él no vio células vivas, sino que vio restos de células. Lo vio a través de microscopios, por lo tanto él escribió un libro que se llama Micrografía, ¿ya? Micro de pequeño, grafía de algo gráfico, es decir, texto. Lo vio a través de un microscopio que era bien rudimentario, ¿ya? Luego, años después, ya vino otro científico, en este caso holandés, que se llama Anthony van Leeuwenhoek. Él fue el primero en descubrir microorganismos, ¿ya? Es decir, células, que en este caso eran los protozoos, ¿ya? Protistas, y también observó células animales, ¿ya? Que también los identificó a todos, ¿cierto? Como células vivas.
Entonces su primer aporte fue que hizo, fueron observar células vivas, ¿ya? Hooke no observó células vivas, si bien fue el primero en observar células, entre comillas, vio células muertas, en cambio él vio células vivas. Años después, ya, cuando ya se mejoraron los microscopios, Schleiden y Schwann ya fueron los que pudieron ver células ya con más detalle. Eh, ¿Cuáles fueron los descubrimientos de ellos? Primero, Schleiden fue el que vio células vegetales, ¿ya? Y se dio cuenta también que los animales están formados por células, ¿ya? Entonces, Schleiden vio células de una planta y Schwann vio células de un animal. Cuando juntamos sus dos descubrimientos, permitió formar un postulado que se llamaba que la célula era la unidad estructural de todos los seres vivos. Es decir, si tengo células en planta y tengo células en animal, entonces llegaron a la conclusión de que todos los organismos tenían células y que esa célula era lo que lo componía. Em, Años después, ya, vino otro caballero, un médico, y además político, que se dio cuenta de que las enfermedades infecciosas provenían de otras células. Entonces él se dio cuenta de que, por ejemplo, una célula madre puede originar a varias células hijas. Entonces se daba cuenta de que las infecciones se producían por células, ya, que se reproducían. Eso permitió formar el enunciado que dice que toda célula proviene de una preexistente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, nosotros provenimos de dos células, que son el espermatozoide y el ovocito, que forman una sola célula y que finalmente después forman el embrión, ¿ya? En el caso de las bacterias, una bacteria forma varias células más. ¿Cómo quedaría eso entonces en una línea de descubrimiento? Robert Hooke ya descubrió por primera vez las células muertas de una planta. eh, Trabajó, ¿cierto?, con un microscopio. Anthony van Leeuwenhoek después descubrió células vivas. Schleiden vio por primera vez células de una planta, ya bien formada. Y Schwann, ¿cierto?, vio las células de un animal, ¿ya? Y cada uno propuso, ¿cierto?, que las plantas estaban formadas por células y él dijo que estaban formadas los animales estaban formados por células. Años después, ¿cierto?, este caballero Virchow se dio cuenta de que eh, estableció que una célula provenía de otra, ¿ya? Entonces, desde ahí se formaron cuatro postulados, ¿ya? El cuarto se postuló un poquito después, ¿ya?, cuando ya se empezó a trabajar con, eh, con avances científicos más profundos, ¿ya? Entonces, el primero dice que la célula comunidad estructural. Entonces, todos los seres vivos están formados por células, siendo esta la unidad estructural, es decir, lo que los conforma. El segundo enunciado dice la célula comunidad funcional. Funcional se refiere a función, ¿ya? Por lo tanto, todas las funciones llevadas a cabo por el organismo dependen de las actividades celulares. Por ejemplo, el respirar, el comer, ¿ya?, el orinar. Entonces, hay células que están expresamente, ya, encargadas de esa función. La célula como unidad de origen. Entonces, todas las células provienen de otras células preexistentes. Y la célula como unidad hereditaria, ¿ya? Entonces, cuando se descubrió que al interior de la célula estaba la información para poder hacer todos los procesos, ya se estableció el cuarto postulado, que lo que dice contiene la célula que contiene la información genética necesaria para su desarrollo y funcionamiento, ¿ya? Y obviamente esa información se va a transmitir a las siguientes generaciones. Entonces, vamos haciendo una práctica guiada. Dice, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique las falsas. Entonces, vamos viendo. Dice, la célula es la unidad básica y estructural. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es verdadero, ¿ya? El segundo dice, para que se formulara el concepto de célula, no se necesitó
el uso de microscopio. Ya, esa sería falsa. ¿Por qué? Porque ya se sabe, ¿cierto?, que era necesario que hubiera un microscopio para poder ver células. No las podemos ver a simple vista. Schwann postuló que las plantas estaban formadas por células. Ya, aquí el punto es Schwann, plantas, células. Quien hizo ese descubrimiento no fue Schwann, sino que fue Schleiden. Luego tenemos, el primero en observar células vivas fue Anton van Leeuwenhoek, ¿ya? Eso es correcto. Después dice, el primer postulado de la teoría celular fue propuesto gracias a las ideas de Virchow. Eso es falso. Quienes trabajaron en eso no fue Virchow, sino que fue Schleiden y Schwann. La siguiente dice, Robert Hooke postuló que toda célula proviene de otra preexistente, y eso es falso, porque quien lo postuló fue Virchow. Después dice, el cuarto postulado de la teoría celular estableció que la célula es la unidad hereditaria. Eso es verdadero. ¿Ya? Entonces, en este caso, en la actividad 2, tendrían que ustedes reconocer si la célula, cuál es el postulado que corresponde. Por ejemplo, si es estructural, si es funcional, si es de origen o si es hereditaria. Entonces, vamos al primer caso. Dice, al colocar una lámina delgada de cebolla al microscopio, se observa que está formada por células. Entonces me habla de la cebolla y me habla de formada por células. Entonces, ¿a cuál de los cuatro postulados corresponde? En ese caso correspondería a estructural. ¿Ya? Formado significa estructura. El siguiente dice, se tiene un cultivo de bacterias en un laboratorio. Entonces me habla de un cultivo de bacterias, células. Al cabo de una hora, la cantidad de células se ha duplicado. Ahí me está hablando sobre aumento de cantidad de células. Por lo tanto, ¿de dónde vienen esas células? De una preexistente. Por lo tanto, ese sería de origen. Cuando hay una persona sufre una herida, se activan procesos de cicatrización que reponen el tejido dañado. Eso corresponde a funcional. La palabra que me permite descubrir que es funcional es procesos. ¿Ya? Luego, el parecido físico entre padres e hijos, esa sería comunidad hereditaria. Entonces, chicos, la idea es que ustedes, ¿cierto?, ahora hagan sus prácticas independientes. La idea es que acá, ¿cierto?, relacionen, igual como lo vimos anteriormente, los enunciados con los respectivos descubridores científicos. En la siguiente, que relacionen el enunciado con el tipo de unidad del postulado que corresponde, si es unidad estructural, ¿cierto? ¿Cuál de esos está relacionado? Y lo mismo acá, pero con un verdadero y falso. Importante que justifiquen. Y después un par de preguntas para ir contestando. ¿Ya? Eso sería, chicos, por ahora. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.